¿Qué opino de la muerte de Gorbachev? ¿Fue el traidor que aniquiló a la Unión Soviética? ¿Cómo es que este personaje llega al poder en sendo estado? Eh, esta y otras preguntas me las han realizado a lo largo de esta semana a raíz de la muerte de Gorbachev. Agradezco mucho la atención, todo el interés que muestran en la opinión de su servidor. Y pues quiero aprovechar esta coyuntura para hacer unos cuantos anuncios y responder estas preguntas, darle mi perspectiva, ¿no? El primero de ellos, pues, es anunciarles la creación de un nuevo canal, porque pues el anterior me lo tumbaron. Este canal se va a llamar Las Historias del Mariscal Ney. Voy a dejar los enlaces correspondientes aquí abajo. Y el segundo anuncio, el más importante, es el dedicar este pequeño material a mis alumnos de los cursos de Historia de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, Historia de Rusia, pero sobre todo a estos últimos o a esta última generación de Historia y Geopolítica del siglo XX, porque pues me han motivado bastante para hacer este tipo de aportaciones, ¿no? Y pues va para ustedes, no es una despedida, es un hasta luego, porque pues nos vamos a seguir viendo, espero, en otros proyectos que se van a abrir. Y pues nada, sin más, vamos a empezar a darle a esto, ¿no? En primer lugar, eh, es necesario explicar un poco la cultura política soviética. Y es que dentro de quienes tomaron el curso de historia de Rusia sabrán que existe un simbolismo importantísimo dentro de Rusia, en el cual la tierra es la madre y el zar es el padre. Eh, Rusia es un territorio enorme, prácticamente un planeta en sí mismo, y no estoy exagerando, o sea, literalmente podría ser un planeta en sí mismo. Es un territorio difícil de gobernar, con muchos grupos étnicos, diferentes grados de desarrollo, eh, diferentes constructos históricos arraigados. Es muy difícil hallar una historia común dentro de Rusia, es muy complicado por dada la diversidad. Entonces, es complicado hacer llegar al Estado de Derecho, hacer valer el Estado de Derecho dentro de todo el territorio eh, sin la venia de los poderes locales. Se necesita un zar fuerte, un gobernante fuerte para poder meter en cintura a todos estos gobiernos o poderes locales, ¿no? En ese sentido, pues es necesario, yo diría que hasta indispensable, que para gobernar Rusia, eh, tener un gobierno fuerte, un gobierno capaz de sobreponerse a sus opositores, ¿no? Hablo de gente como Pedro el Grande, Catalina II, Alejandro I, Iván el Terrible, el propio Stalin, etcétera, ¿no? Cuando un zar es fuerte, tiene éxito en su gestión. Y hablo de éxito en términos de cumplimiento de objetivos, ¿no? En ese sentido, pasa lo contrario cuando el zar es débil. Cuando tenemos un Nicolás II, un Pedro III, un Nikita Khrushchev, por ejemplo, pues vemos que el proyecto fracasa, o en el mejor de los pasos pasa sin pena ni gloria, ¿no? Y en ese sentido es en donde Gorbachev empieza a chocar, ¿no? Porque es un personaje chiquito al lado de estos monstruos, es un personaje que al final perdió el Estado. Entonces, ¿cómo es que un personaje tan pequeño llega a tomar las riendas de un Estado tan potente y tan grande? Y aquí es en donde, insisto, creo yo que la primera pregunta que debemos de responder para de empezar a desenmarañar toda esta trama tan complicada es cómo es que llega Gorbachev. Y Gorbachev llega básicamente porque el Politburó lo impone. ¿Qué es lo que está sucediendo? El Politburó, Gorbachev es un personaje que tiene prestigio dentro del ala más liberal del Partido Comunista, pero es un ala minoritaria, es un ala pequeña. Realmente es una decisión que saca de onda, teniendo en cuenta que la Unión Soviética venía después de Brezhnev, de tener políticos de línea muy dura. Hablo de Chernenko, hablo de Andropov, personajes que pues tenían una política bastante pesada, ¿no? Sin embargo, eh, aquí insisto, o sea, tiene uno que hacerse la pregunta, ¿por qué poner a un personaje al que puedes mangonear en lugar de poner un personaje de línea dura, si al final pues el Politburó va a ser el que tomará las decisiones? Y es más fácil llevar a cabo estas decisiones sin tener a un personaje discordante con tu política en alas tan altas del poder, ¿no? En ese sentido, la pregunta central sería, ¿por qué no poner un personaje de línea dura? En lugar de, ¿y por qué decantarse de por un personaje del ala más liberal? Ah, pues sucede que la Unión Soviética venía atravesando una serie de problemas pues difíciles, complicados. Eh,
no me quiero extender demasiado en este video, pero básicamente quienes tomaron el curso de historia de Rusia sabrán que en la década de los 80, perdón, los rusos, la Unión Soviética estaba obligada a gastar mucho dinero sin poder ingresar lo suficiente. ¿Por qué estaba gastando tanto? La guerra en Afganistán, el desastre de Chernobyl, que fue un gasto tal que habría aniquilado a prácticamente cualquier otro estado. Pero también recordemos que los 260 millones aproximadamente de ciudadanos soviéticos eran alimentados, provistos de vivienda, tenían jornadas laborales de 5 horas, transporte gratis, todo tipo de servicios médicos, educativos, todo, absolutamente todo gratis, a costa del Estado. Y bueno, este aparato burocrático genera unos gastos importantes, costos de operación importantes, el ejército también, etcétera, ¿no? Entonces, eh, otro problema, eh, digamos que la puntilla de estos gastos era que habían sucedido una serie de malas cosechas y esto había obligado a la Unión Soviética a importar alimentos, a importar grano cuando eran autosuficientes. Además, por una serie de políticas eh, o digamos que, esto lo voy a abordar un poco más adelante, pero digamos que la Unión Soviética estaba gastando bastante dinero por todas estas situaciones, ¿no? Ahora, ya que estábamos hablando del campo, sucede que empieza a haber una serie de malas cosechas producto del cambio climático, o sea, ya desde ahí estamos viendo cómo nos estaba afectando. Eh, una serie de malas cosechas producto del cambio climático, también de experimentos fallidos en una suerte de reforma agraria, de experimentos con el maíz o de intentos de introducir el maíz a gran escala en la Unión Soviética como cultivo, pues generaron desajustes en el campo y esto obligaba también a la Unión Soviética pues a dar subvenciones a los campesinos, insisto, a importar granos, a importar productos alimenticios, etcétera. Entonces esta situación era complicada para pronto, ¿no? Se estaba gastando mucho y no se estaba ingresando lo suficiente. ¿Por qué? En primer lugar, porque parte de las reformas que trataron de impulsar tanto Brezhnev como Khrushchev pasaban por aumentar el consumo del ciudadano soviético, por producir una gran cantidad de bienes de consumo inmediato, electrodomésticos, muebles para la casa, ropa, no sé, bebidas gaseosas, etcétera, ¿no? O sea, tratar de homologar el nivel de consumo de Occidente dentro de la Unión Soviética en la medida de sus posibilidades. Esto pasó por un proceso de sustitución de importaciones que impidió que la Unión Soviética siguiera exportando el nivel de máquinas, herramientas, de equipo pesado que solía exportar, lo cual empezó a volver negativa su balanza comercial. O sea, ya ahí hay otro problema, ¿no? Eh, Otro problema bastante grave es que de buenas a primeras eh, bajan enormemente los precios internacionales del crudo. ¿Por qué? Porque se descubre petróleo en el Mar del Norte. Esto crea un exceso de oferta en un mercado que ya estaba repartido y pues los ingresos de la Unión Soviética, cuyos ingresos dependían en gran medida de la venta de energéticos, pues también va a sufrir enormemente esta falta de ingresos, ¿no? Entonces, resumiendo, se estaba gastando mucho y se estaba ingresando poco. Bien, con esto en mente, el Politburó, en una medida que consideró astuta, dice, bueno, vamos a meter a un gobernante de línea light para que el pueblo se dé cuenta que los problemas son coyunturales, que los problemas no tienen que ver con el Estado, no tienen que ver con quién está a la cabeza del proyecto, que en realidad pues son problemas que incluso vienen del exterior. Vamos a meter a un político que podamos mangonear como este tal Gorbachev, que además no tiene los apoyos políticos necesarios para poder gobernar a pesar de él, ¿no? Es en esta coyuntura en la que llega Gorbachev. Eh, ahora, eh, también es cierto que esta decisión está encaminada un poco a llenarle el ojo político a la población. ¿Por qué? Porque de alguna manera les están diciendo, pues, el Estado los está escuchando y pues vamos a tratar de hacer cambios, ¿no? Y este personaje pues promete hacer reformas económicas, promete hacer reformas sociales que permitirán una distensión no nada más en términos de política internacional, sino en términos de política interna. Hay que recordar también que la Unión Soviética pues llevaba años en pie de lucha, o sea, desde que terminó
es más desde antes, o sea, desde que Hitler asciende al poder, la Unión Soviética había estado en estado permanente de alerta. Es difícil vivir en un estado en el que pues todo el tiempo estás amenazado, en el que todo el tiempo pues estás con el alma en vilo por alguna guerra, por algún posible ataque, y pues la Unión Soviética estaba así. De alguna manera se estaba buscando distender un poco la tensión social. Y hablando de tensión social no en términos de malestar con el Estado, sino en términos de permanente atención a los sucesos políticos, ¿no? De permanente vigilia, de permanente zozobra, ¿no? Entonces Gorbachev era un político que más o menos podría cumplir este objetivo. ¿Cuál es el problema? Que Gorbachev se va a dar cuenta muy rápido que estos monstruos del Politburó no lo van a dejar gobernar, que efectivamente el Politburó se va a imponer, que él cuando quiera empezar a llevar a cabo algunas reformas, pues estas no van a poder ser aplicadas, ¿no? Las reformas que planteaba Gorbachev, sobre todo, eh, estaban tendiendo a crear una economía paralela a la economía centralizada rusa, a la economía centralizada soviética, que permitiera que algunos sectores de la población empezaran a generar su propia economía, empezaran a desembarazarse un poco del Estado y con esto adelgazar un poco el gasto, adelgazar un poco las obligaciones del Estado, empezar a sacar agua del pozo creando una especie de economía paralela, pero al final subordinada o limitada por el Kremlin más bien, ¿no? Sin embargo, insisto, pues esto no fue tan sencillo de aplicar porque la población también dependía enormemente del gasto que hacía el Estado, de los servicios públicos, etcétera. Realmente estas reformas no las pudo aplicar Gorbachev porque las ideas eran buenas pero difíciles de ejecutar. Esto es lo que le pasa a todos los reformistas que creen que porque su idea es buena va a ser fácil de aplicar. Pero bueno. Y también porque pues las alas más duras del Partido Comunista pues se le estaban oponiendo todo el tiempo. Entonces, es en este momento en el que Gorbachev se desencanta. Y Gorbachev sabe que no va a poder llevar a cabo su proyecto. Entonces es cuando, desde mi perspectiva, él se va a convertir en un agente bastante nocivo para los intereses de la Unión Soviética. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Cuando hablamos de traición hablamos de un concepto fuerte. O sea, desde mi perspectiva, una traición es el utilizar la confianza que se deposita en alguien para, utilizando esa confianza, actuar en contra suya y a sus espaldas con premeditación, con dolo. Es decir, para que exista una traición debe de haber la intención expresa de hacer daño, la intención expresa de lastimar a la persona y se debe de utilizar, no nada más puede ser una persona, una causa, una institución, Estado, etcétera, ¿no? Eh, y, insisto, o sea, debe de existir este dolo eh, y además se debe de utilizar la confianza, se le debe de hacer pensar a esta persona, institución, etcétera, que se está de su lado. Con esto en mente, pues, tu ex tal vez no te haya traicionado, camarada, o sea, realmente pues se dejó llevar por sus sentimientos, sus hormonas, pues no deja de ser una canallada, pero pues traición no es, ¿no? Lo más seguro es que no quisiera hacerte daño porque nunca pensó que te dieras cuenta, pero bueno, aquí el punto es que con esto en mente, Gorbachev es un traidor. A ver, yo les voy a dar este orden de ideas. Cuando Gorbachev se da cuenta que no va a poder gobernar, él empieza a acercarse a Occidente y sus acercamientos a Occidente sobre todo tienden eh, eh, a distender la relación, a limitar los armamentos, a limitar la carrera armamentista y con esto disminuir el gasto, el enorme gasto que representa el ejército, pero eventualmente empieza a hacer tratos con Ronald Reagan al decirle, mira, pues esta cuestión de la Unión Soviética se está saliendo de control y yo quiero evitar una guerra civil. Yo quiero evitar que las alas más conservadoras del partido se levanten, hagan un golpe de Estado, que el ejército se me rebele, que el ejército se parta y pues haya un problema enorme en la Unión Soviética y esto genera problemas. Yo voy a tratar eh, de declarar la independencia de Rusia, voy a tratar de disolver la Unión Soviética, pero ¿qué es lo que voy a yo quiero garantías
de que tú, Estados Unidos, no te vas a expandir a mi área de influencia, no vas a amenazar la seguridad de Rusia y de los estados que resulten de la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Reagan, encantado de la vida, firma estos acuerdos y pues Gorbachev desde la sombra empieza a comprar generales, a comprar funcionarios, empieza a sabotear todas las estructuras y protocolos militares y jurídicos que en otro momento impedirían la disolución del Estado soviético. Eh, Se junta muchísimo dinero, ya les había hablado en algún otro video de cómo el cardenal, el padre Maciel, no fue cardenal según yo, pero cómo Marcial Maciel incluso fue importantísimo para juntar estos dineros a través de las narcolimosnas en México, como el Papa Juan Pablo II, este personaje al que mucha gente quiere, protegió a este personaje y a todo tipo de seres deleznables, eh, con tal de juntar los dineros necesarios para pagar los sobornos que terminarían derivando a la Unión Soviética. Y bueno, Gorbachev es responsable hasta qué punto. Él es responsable de evitar, tanto él como Yeltsin y otros políticos, son los responsables de generar el caos político que impidió que el andamiaje de seguridad del Estado soviético pudiera impedir la caída del Estado. Es decir, la Unión Soviética bien pudo haber superado sus crisis, se pudo haber endeudado, pudo haber hecho una política mucho más intervencionista, se pudo haber retirado de algunas zonas, contraer su influencia, pero sobrevivir. Sin embargo, eh, la, las personas que sabotearon desde dentro todos los mecanismos de seguridad del Estado fueron Gorbachev y compañía. En ese sentido, ¿es Gorbachev un traidor? Desde mi perspectiva, sí. Desde mi perspectiva, sí, porque actuó con dolo, actuó con la confianza que depositó en él el Estado soviético, la Unión Soviética, engañó a la Unión Soviética e insisto, o sea, actuó para derribarla por dentro. No es el único responsable, esto es cierto. También es cierto que la Unión Soviética tenía problemas y que sin estos problemas lo hubieran sacado por piernas muy rápidamente. Pero también es cierto que él tuvo el poder de decidir y decidió derrumbar al Estado. Entonces, desde mi perspectiva, es un traidor, ¿no? Culpable, sí, es culpable. No es tanto corresponsable como culpable. Y pues en ese sentido, yo en lo personal, ¿qué opino de su muerte? Pues le tenía que pasar, es un ser humano, no me da gusto, pero creo que esta muerte pues es una de las muchas que demuestran que no existe el karma, que no existe la justicia divina, que todos los crímenes que se hagan los debemos de pagar aquí a través de las instituciones judiciales, etcétera. Y pues bueno, él es responsable de que el neoliberalismo se haya encumbrado, él es responsable de que Estados Unidos haya hecho y deshecho en estos 30 años de terror que se han vivido a raíz de la caída de la Unión Soviética, porque en el momento en el que Estados Unidos dejó de tener un contrapeso político, el neoliberalismo y el capitalismo estadounidense nos enseñaron su cara más espantosa, ¿no? Afortunadamente, pues Rusia sobrevivió y ahorita mismo pues hay una pugna mundial pues por plantarle cara a Estados Unidos y subvertir el orden que surgió de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Vamos a ver cómo termina esto. Yo tengo mis esperanzas en que termine bien o que Rusia pues nuevamente logre generar estos contrapesos. Pero bueno, en cualquier caso, esta es mi opinión, camaradas. Insisto en la dedicatoria para los amigos del curso de geopolítica y también de los grupos anteriores. Y pues nada más, dejarlo por aquí, agradecerles mucho la atención. Espero que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos pronto. Bye bye.